podemos ver claramente en los evangelios que podemos ver cómo los discípulos en los evangelios de alguna manera eran de una manera, y vemos el libro de los Hechos y de repente podemos reconocer claramente, si hemos leído el Nuevo Testamento, que eran totalmente diferentes. De repente vemos los discípulos con un cambio tremendo en su vida, ¿no? Sabemos que todo tiene que ver con la comprensión de la cruz, con ese momento de que ellos podían comprender para ellos que Jesús era el Mesías. Ellos lo reconocían y podían tal, pero se les hacía difícil comprender todo lo que tenía que ver con su muerte, con su resurrección. No podían, y hasta que Cristo no fue a la cruz y donde murió, y hasta que no resucitó, ellos como que estaban velados, lo vemos en la Escritura. Eso estaba velado delante de ellos. Pero una vez que Cristo resucitó, que empezó los discípulos de repente, dice que recibieron, en Juan nos habla, dice que Cristo le dijo, recibid el Espíritu Santo, y de repente empezaron, bueno, vemos los discípulos totalmente diferentes, ¿no? En el libro de los Hechos. Antes vemos que estaban y decían, bueno, yo quiero, cuando tú reines, yo quiero ser en tu derecha, yo en tu izquierda. Se enfadaban unos a otros, tenían ese tipo de egos, de cosas, pero vemos que después eso no existía. ¿Por qué? Porque habían comprendido las enseñanzas de Jesús. Y Jesús en los evangelios le hablaba acerca del reino, les hablaba de esta cosa, pero lo que era la cruz de Calvario era algo imprescindible, donde ellos podían entender que el reino de lo que Jesús le hablaba no es un reino que se conquista con espada, ni con ejércitos, ni de ese tipo de manera, sino es un reino espiritual, donde se conquista por medio de la predicación de la palabra, y las personas que creen empiezan a formar parte de este reino, y empezaban a comprender todas estas cosas. Vamos a ir en Hechos, vamos a estar en el libro de los Hechos. Hay una cosa aquí que nada más cuando empiece el libro de los Hechos, que a mí esta situación, yo me acuerdo por primera vez que la leí, me llenó de deseo de vivir esa situación con Cristo, ¿no? Y claro, quizás no la vamos a vivir de esta misma manera como los apóstoles vieron, pero hoy nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono de gracia y podemos recibir de la misma manera como los apóstoles esa revelación de lo que son las cosas. Yo no tengo que conformarme que las cosas que leo, las cosas que tal, que sean algo velado en mi vida. Necesitamos acercarnos. Vemos que hay dos parábolas que Jesús que hablaba acerca del reino. Bueno, en lo general hay dos parábolas que Jesús explicó, pero justamente son las dos parábolas que nos dice que los discípulos se le acercaron y le preguntaron acerca de las parábolas, ¿sí? Y Jesús que se los explicó. Entonces eso de alguna manera nos hace ver de que Jesús espera de nosotros que nosotros nos acerquemos y decimos, Señor, háblanos, ¿no? Los discípulos podían ver en Jesús una y otra vez cómo era su relación con el Padre. Jesús una y otra vez, vemos en los evangelios como le decía, dice, yo no hago nada que no oigo de mi Padre. Todo lo que hago es porque he oído de mi Padre, ¿no? Yo hago la voluntad de mi Padre, esa es mi comida, esa es mi bebida. Continuamente Él impregnaba con eso sus discípulos. Y ellos podían ver de su vida de oración, podían ver que era una persona de que continuamente, dice que ellos estaban y dice, se pasaban la noche orando o se levantaban, veían continuamente esto en él, ¿no? Y es interesante cómo Jesús, no vemos que enseñaba a los discípulos en los evangelios, no les enseña cómo predicar, ni les enseña cómo tienen que hacer milagros o cuando les mandó a echar demonios, no les enseñaba cómo hacerlo, pero sí que vemos que les enseñó cómo orar, ¿no? Porque es algo importante, nuestra relación con Dios. Eso, un cristiano
muchas veces la fe se revela ahí. La fe es... Nosotros muchas veces mostramos, y eso lo vamos a ver ahora en el libro de los Hechos, mostramos nuestra confianza, nuestra fe en la medida que nosotros oramos, ¿no? Ahí es donde realmente uno muestra que el valor que le da realmente a las cosas de Dios. Porque ora en las cosas, busca a Dios por las cosas, ¿no? Y lo vemos. Y a veces pensamos que el tema de la oración es algo sencillo, pero no es así. No es así. Si tú ves, una de las cosas que siempre en toda la Biblia vemos en la oración hay mucho impedimento. Por eso Jesús enseñó tanto acerca de la oración. Porque Él sabía que hay muchas cosas que se levantan y que nos hacen impedir o ponernos en oración con Dios. Que son cosas importantes. Entonces, necesitamos aprender. El libro de los Salmos es un libro lleno de oraciones, donde hay personas que tenían esa relación con Dios. Podemos aprender, tenemos que leer, tenemos que mirar a Jesús, cómo lo hacía y aprender de Él, ¿no? Pero aquí vamos a leer en Hechos el capítulo 1, vamos a empezar de 1, y aquí le dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Sabemos que aquí Lucas, el autor de los Hechos, es también el autor del Evangelio de Lucas, y aquí cuando habla del primer tratado, sabemos que estaba hablando del Evangelio de Lucas, y le dice que te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, ¿no? Y dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Yo me acuerdo la primera vez como cristiano cuando leí eso, no sé, me despertó a mí ese deseo. Digo: Señor, yo quiero que tú me hables del reino, yo quiero saber del reino, ¿por qué? Porque sé que el reino de Dios ha venido a mi corazón. Yo sé que Jesús es mi Señor, que es mi Rey, que necesito que yo puedo comprender el reino, ¿no? De poder vivir en el reino, como Pablo le habla a Timoteo, dice, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, ¿no? Que es columna, el baluarte de la verdad, que necesitamos saber, necesito moverme, necesito comprender las cosas que se mueven muchas veces, las cosas que a veces no comprendemos, y sabemos que Jesús habló unas parábolas, pero aquí vemos que durante 40 días Jesús resucitado, el libro de los Hechos nos habla de cómo Jesús sigue su ministerio como resucitado, cómo Él hacía, cómo Espíritu Santo obraba, ¿no?, en las personas. Pero todo tiene que ver con esa dependencia, esa de comprender, de entender. Dice 40 días le estaba hablando acerca del reino. Entonces, a mí ya me habla de que es algo muy importante, ¿no? A veces el Evangelio, que muchas veces hoy un día hay y abunda, yo no quiero estar, pero el Evangelio que hay muchas veces es un Evangelio de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y parece que todo el Evangelio acaba ahí. Es una gran verdad, es como recibimos la salvación por fe en Jesús, pero no todo acaba ahí. El Evangelio de Jesús tiene muchas cosas. Jesús dijo: id, enseñad, haced discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo os he hablado. Entonces no acaba ahí. Y a veces vemos como los creyentes muchas veces se conforman, nos conformamos a veces con cosas muy superficiales, muy de por encima, cuando el reino tiene cosas y nosotros necesitamos estar ahí. Y aquí todo el libro de los Hechos vemos cómo después ellos entendieron que ese reino tiene que crecer, como vemos en las parábolas de Jesús, que tiene que crecer y va a crecer por medio de la predicación de la palabra, que es algo importante, de que podemos entender que es como Dios le aplació, de que la gente se salva por medio de la locura, dice, de la predicación. El Evangelio es algo que se tiene que predicar. Si no se predica el Evangelio, no puede llegar la salvación a las personas. Es lo que Jesús le decía, es necesario que se predique.
Pero después podemos ver cómo todo eso les hacía ver que eso no es algo suyo, no es algo, como el apóstol Pablo dice, para esto ¿quién es suficiente? Podían comprender, como podemos ver después en el libro de Hechos, cómo estaban esperando ser revestidos, estar llenos, estar bautizados en el Espíritu Santo y en el poder de Dios, poder que llevar al Evangelio. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo entendían claramente que el reino de Dios no es cuestión de palabra, aunque es predicar el Evangelio, pero es cuestión de ¿qué? De poder. Entonces, tenían ese entender. Entonces, para todo, el libro de los Hechos, si lo leemos desde principio a final, vamos a ver que es un libro donde vemos cómo Dios se movía, cómo Dios hace, pero siempre vamos a ver que los discípulos, los cristianos estaban orando y estaban esperando en Dios. Y estaban esperando que Dios le guiase, que Dios que hagan las cosas. Si no, tenemos el apóstol Pablo, que sabemos que viene de una religión, y tú después leemos sus cartas, y él veía lo peligro de que es meterse en una religión, donde tú parece que sabes lo que es hacer bien, y lo haces, pero lo haces tú. No estás guiado por el Espíritu. Y Pablo habla mucho de estas cosas, de la peligrosidad que hay de vivir una vida, muchas veces de que tú te conformas pensando que haces cosas bien. No se trata, el reino de Dios no trata de eso. Bien, hay muchas personas que hacen cosas bien, pero hacer simplemente cosas bien es humanismo. Y el humanismo es algo que bueno, pues es bien visto en la sociedad, porque el humanismo tiene que ver que yo me identifico con una persona, con su necesidad, con sus cosas, y le quieres ayudar. Eso es humanismo. Pero el cristianismo es una obra del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo te identifica con Cristo. Y entonces, al identificarte con Cristo, tú empiezas a hacer la obra de Cristo. Es muy diferente, aunque en muchas cosas puede ser parecido. Pero yo tengo que asegurarme que lo que vivo es porque el Espíritu Santo está obrando la imagen de Cristo en mi vida. Y por eso hago las cosas. No por... Nosotros a veces, en la parte social, ¿no? en el centro, como trabajamos con personas pues con problemas, por ejemplo, de droga, de alcohol, y a veces pues de venir de una situación así, a veces una persona que pasa 2 meses con nosotros y se siente libre de adicciones, de cosas, enseguida tiene ganas de ayudar a otro, ¿no? ¿Pero por qué? Porque se identifica, porque ve otro que viene con sus problemas, con sus cosas, y dice, pues yo también pasé por eso, y se le acerca, venga, ánimo, ¿quieres algo? Te quiero ayudar y tal. Ahora, pero no necesariamente es una obra de Cristo en su corazón, ¿lo entendemos? Muchas veces hay asociaciones de cáncer, hemos escuchado de muchas, que la gente se identifica, y hay gente que hacen cosas porque han pasado por una situación y no quieren que los demás, y dicen, bueno, pues yo me voy a involucrar y hago, pero no tiene nada que ver con el cristianismo. Es humanismo, es algo que está, y hoy en día vivimos en una sociedad que eso es algo pues que está, y la gente lo vive, ¿no? Pero en el libro de los Hechos lo vemos que es continuamente ellos sí tenían una claridad de que el Espíritu Santo tiene que estar en lo que hacen, en lo que hablan, en lo que se mueven, continuamente. Ya te digo, no nos va a dar tiempo seguro, pero yo os pondría como deberes que lo leamos, y que con ese pensamiento de ver esas cosas, y vas a ver que eso sucede, ¿no? Aquí vemos cómo Jesús por 40 días, dice, le hablaba del reino, ¿no? 40 días. Y seguimos leyendo, y dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, el cual les dijo, oísteis de mí. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seis bautizados con el Espíritu dentro de muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Ves? Ellos todavía tenían, ¿no? Cuando restaurarás en este momento el reino de lo que le estaba tanto hablando. Pero Jesús les sigue hablando, dice, no os toca a vosotros saber los tiempos ni los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder
que hayáis venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y ahí vemos que los discípulos ahí estaban. Si leemos en versículo 14, dice, todos estos perseveraban en unánimes, en oración y luego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dice que estaban todos permaneciendo en oración, esperando, sabían claramente de que tenían una claridad que tenían que predicar el Evangelio, pero tenían que recibir el poder de lo alto para predicarlo. Que no valía de cualquier manera. Es lo que después también un poco lo vamos a ver. Que tenían esa claridad muy, muy presente. Por eso yo digo, yo creo que necesitamos estos momentos a solas con Jesús, donde decir, Señor, revélame tu reino. A poder entender que no es solamente comprender que tengo que predicar, no, tengo que predicar la palabra y tengo que saber que necesito que el Espíritu Santo me guíe, porque después de un tiempo yo puedo saber lo que es el Evangelio, lo que está, pero dice que un buen maestro dice, saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. ¿Cómo sabes lo que tienes que exponer? ¿Qué es lo que necesitamos ser guiados por Dios? Eso es algo importantísimo. Necesitamos que Dios nos guíe en estas cosas. Y eso se consigue ¿en dónde? En el ayuno, en la oración. Se consigue cuando estamos, como dice aquí, en unánimes esperando. La iglesia, otra de las cosas que tenemos que entender que la iglesia es un cuerpo. Hoy en día otra de las cosas que pasan en el tal que los cristianos parece que viven en cada uno yo he establecido una iglesia, un cuerpo, ¿no? El otro día veíamos los vídeos ahí de Bulgaria y una de las cosas que decían, y una mujer que decían de que veíamos que hay cosas que no se hacían en la iglesia y le veíamos pero esta misma mujer, ¿no? Decías, bueno, pero si tú ves estas cosas en tu iglesia, para que veamos cómo era el pensamiento de los cristianos, tío. Si tú ves esas cosas en tu iglesia que no te agradan, ¿por qué sigues ahí? ¿Por qué no te vienes con nosotros, no? Y la mujer te miraba como asustada. ¿Cómo voy a dejar yo mi iglesia? ¿No? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por qué? Porque tenían un comprender de que la iglesia tiene muchos fallos, pero entendían de que es algo de que mi comunión con mis hermanos es algo importantísimo, que yo tengo que entender cómo Dios hace las cosas. Y eso tiene que ver con pasar rato en la presencia de Dios, donde Dios te revela lo que es el reino, donde te hace comprender las cosas. Necesitamos tener esa comprensión. Y aquí después sabemos que esperaron el momento, el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y empezaron a predicar. Es cuando empezaron a predicar. Y vemos cómo ahí había personas que recibieron a Cristo y nos habla en Hechos, en 2:42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y las oraciones, ¿no? Y primero que, si os acordáis, Jesús muchas veces, mientras tenía su ministerio aquí en la tierra, decía a los discípulos, venid en pos de mí, venid a mí y yo os haré pescadores de hombres, venid a mí y descansad. Lo vemos continuamente. Que Jesús tenía ese mensaje, seguidme, ¿no? Pero de repente, justamente las horas antes de cuando sabía él que iba a partir, la enseñanza que dejó en Juan 15 era que permaneced en mí. Si permanecéis en mí, en mi palabra. Es decir, que necesitamos permanecer en Cristo. A veces vivimos cerca de Jesús, es lo que digo,
pero necesitamos permanecer en su palabra. Él decía, si permanecéis en mi palabra. Y aquí vemos lo mismo. Si os acordáis en la oración de Jesús, Él decía, Padre, no te pido solamente por ellos, que eran los discípulos, que eran los apóstoles, sino por todos los que van a creer en su palabra. Pero su palabra, ¿qué era? El Evangelio de Jesucristo que habían recibido. Y aquí no está hablando de la doctrina de los apóstoles, es el Evangelio de Jesucristo. Yo me tengo que asegurar que el Evangelio que tengo es el Evangelio de los apóstoles. Porque hoy en día lo que hablamos, hay muchos evangelios que no tienen nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. Evangelios que son muy livianos. Evangelios que muchas veces parecen como las presentaciones de las películas, ¿no? Que de repente te sacan cómo es Jesús y le sacan una cara, te ponen un pelito, le ponen sus ojos, le ponen tal, pero nosotros después leemos la Biblia y dice que Jesús dice que era, no le aceptaban, dice, aborrecible para las personas, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacan esa imagen? Pero ese es el Evangelio que muchas veces parece en la película algo tal, pero es el Evangelio que muchas veces se mueve. Es un Evangelio que distorsionado totalmente. ¿Cómo sé yo que el Evangelio que vivo no es distorsionado? Si no leo la Biblia, si no persevero en la doctrina de los apóstoles, si yo no veo cuál es la doctrina de los apóstoles, ¿no? ¿Qué es lo que hablan? Ahí dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿no? En la comunión unos con otros, ¿ves? La comunión, lo que hablamos de la iglesia, la comunión es algo importante. Mira, el Evangelio no se puede extender ni se puede tal si no hay un equipo, si no hay comunión. No se puede. Es la comunión unos con otros, el partimiento de pan, ¿no? Por mucho lo que hablan es de que es lo que es la Santa Cena, que es algo que practicaban con tanta tal, porque querían tener siempre presente que Cristo murió por ellos, que resucitó, que está vivo, ¿no? Que por su gracia están donde están. Era algo que continuamente era vivo en la iglesia, ¿no? Esas situaciones y las oraciones, ¿no? Y después seguimos viendo y vemos en el capítulo 3 un milagro que ocurre, pero Pedro dice que se dirigía a la hora de ¿qué? De la oración, donde se juntaban, y ocurren las cosas, y pasan las cosas. Y aquí podemos ver, ¿no? Yo me había puesto que tenemos que entender que aunque el Evangelio cuando lo recibimos la paz de Dios, el amor de Dios, pero tenemos que entender que después vemos los conflictos que tenían, pero ellos tenían una claridad que aunque el reino está en guerra, porque Jesús mismo decía que el reino de Dios, dice, no vino a traer paz, sino que guerra. Y aunque está en guerra, la guerra ellos entendían claramente que no era contra los gobernantes ni con el Estado, tenían una claridad de estas cosas, ¿no? Muchas veces nosotros parece que siempre estamos peleando con personas, ¿no? Tenían esa claridad de las cosas, lo vemos después en el capítulo 4, con una claridad lo vivían, ¿no? Sabían que el mensaje que llevaban tenía que establecerse en los corazones de las personas, ¿no? Y también vemos en el libro de Hechos que ellos experimentaban como algunos que aceptaban el Evangelio y sus vidas eran transformadas, y había unos frutos de Dios en su vida, y había otros que no había nada, y ellos tenían una claridad de lo que son y de lo que no son. ¿Por qué? Porque para ellos la parábola del sembrador no era algo que habían escuchado de oída, le tenían una claridad, ¿no? Y cuando dice el sembrador salió a sembrar, dice que unos cayeron que en el camino, otros caen en el espino, otros caen en tal. Podían ver estas cosas, podían tener esa claridad, ¿no? Podemos ver cómo apóstol Pablo más adelante, si lo lees, creo que es en capítulo 16 o por ahí algo me lo apunté, pero podías ver cómo Pablo estaba ahí durante mucho tiempo en una iglesia y cuando se iba decía, yo sé que después de mí van a venir ¿qué?
lobos rapaces, van a venir engañadores, van a venir tal. Pero ¿por qué sabía estas cosas? Porque tenía una claridad de reino, porque Jesús le hablaba, dice que así como Dios siembra su buena semilla, también el enemigo que va a querer sembrar. Él no tenía dudas que eso va a ocurrir, ¿no? Pero les encomendaba y le decía a los ancianos, por eso os encomiendo a la palabra de Dios. Es donde nosotros podemos sanarnos, en donde nosotros podemos no afectarnos las cosas, los que a veces ocurren dentro de una... porque conviven juntos, como vemos en la parábola. A veces, pero ¿por qué a mí a veces tanto me afecta lo que necesitamos? Es algo que está y lo vemos con una claridad, que eso se extendía, que eso se traía a los corazones. Bueno, vamos a leer algo para que sea yo hablando. En Hechos 16, si queréis leer. Tened ahí el dedo en el Hechos 16, pero vamos a ir un momento en Marcos capítulo 4, para que veamos cómo podemos entender ese temor que tenían los discípulos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos entendían que aunque tenían el Evangelio de Jesucristo, pero sabían de que la obra es del Espíritu Santo, que al final al que da vida es la obra del Espíritu Santo, es Dios mismo, ¿no? Y aquí vemos una parábola que Jesús le habló acerca del reino, en capítulo 4, y en 26. Marcos 4, 26. Dice, además decía, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de lo suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga y después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado, ¿no? Y aquí, esa obra invisible, esa obra que no comprendemos, pero es el poder de la misma palabra del Espíritu Santo que la da. Y es donde obra en los corazones, donde nosotros es como pone ese ejemplo, ¿no? Tú a veces plantas algo y de repente te levantas en el día siguiente y ¡pum! Ya ha brotado en el día siguiente o en el otro, pero ves que empieza a brotar y tú no sabes ni cómo, pero hace su obra. Apóstol Pablo mismo decía, ¿quién es Apolo o quién es Pablo? Dice, los dos, no habla en 1 Corintios 3, dice, los dos no son nada, sino Dios quien da el crecimiento. Tenían claridad de esto. Tenían que por mucho lo que la gente le querían a veces exaltar o tal, se veía con claridad que al que se lleva la gloria es Dios. Porque Él es que da el crecimiento, que por mucho lo que predique el Evangelio, si Dios no da el crecimiento, el reino de Dios no se extiende, ¿no? Es su poder, es su obra, ¿no? Y en Hechos, en 16, para que veamos también, aquí nos dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de ciudad de Taitira, que adoraba a Dios, estaba huyendo, y dice, y el Señor que abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ahí vemos una vez más, ¿no? Cómo vemos la obra de Dios. Pablo predicando el Evangelio, pero ahí vemos de que el Señor tiene que abrir el corazón. Es la obra del Espíritu, es donde realmente las cosas ocurren, ¿no? Por eso si vayamos un poco más atrás, cuando ellos les soltaron de la cárcel en Hechos 4, un pelín más atrás,
y en 23 podemos leer: vamos a ver cómo: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron a todos los principales sacerdotes y funcionarios lo que le habían dicho, ¿no? Aquí es después de que ellos predicaron el evangelio, le metieron en la cárcel y después le soltaron, ¿no? Y ellos, habiendo huido, alzaron una unánime voz y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosa vana? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieran en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato y con los gentiles del pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Vemos cómo habían comprendido que todo lo que había pasado era el plan de Dios. Que, ¿no? ¿Cuántas personas todavía le echan la culpa a los romanos? Y vemos que era el plan de Dios. Tenían una comprensión de las cosas. Dice: y ahora, Señor, mira las amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo que hablen tu palabra, ¿no? Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y vemos que ellos sabían de que tenían que saber, pero necesitaban del poder de lo alto, necesitaban de que sean ungidos, que Dios les... Y vemos cómo estaban en oración, rogando a Dios, pidiendo a Dios que eso ocurra, ¿no? No llevaban el evangelio de una manera ligera, ¿no? Comprendían lo que tenían que vivir, ¿no? Como dije antes, vamos a ir en 1 Corintios 3. Aquí sabemos que en Corintios pues empezaron ese tipo de divisiones, ¿no? En la iglesia, ya desde el principio. Ahí vemos en los Hechos, dice que todos estaban en comunión, partiendo en unánimes, oraciones, pero aquí ya empezamos a ver que empezó a haber ¿qué? Una división. Y Pablo le empieza a decir: pero murió Pablo por vosotros, murió Apolos, y les habla, y en 3, bueno, vamos a leer desde 4, porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Ellos habían dejado a un lado lo que es la obra del Espíritu y se habían apoderado de la enseñanza y no, que a mí me gusta esto, me gusta lo otro. Es como, pero enorgullecerte de algo que no es tuyo, de algo que él más adelante le dice: pero si has recibido algo, ¿para qué te jactas? ¿No? ¿Qué jactancia podemos tener si lo hemos recibido? Porque no es nuestro, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué pues es Pablo en versículo 5? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió que el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino el Dios quien da crecimiento. Jesús le decía a sus discípulos mientras caminaba con ellos, y seguramente que no entendían, como muchas veces no puede pasar, pero le decía: cuando hagáis todo lo que tenéis que hacer, decid que siervos inútiles somos, porque solamente hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y hasta que no comprendamos de que la carne, Jesús decía, la carne para nada aprovecha, espíritu es el que da vida. Y hasta que yo empiezo a comprender que si yo estoy en Cristo, dice que he crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Pero lo malo es que a veces cogemos un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo, donde pensamos que en la carne hay algo bueno. Y no lo hay. No hay nada bueno en la carne.
Pero a veces nosotros cuando pensamos en la carne pensamos solamente en pecados. Pero como hago cosas buenas, no la relaciono con la carne. Pero la carne es carne. Y eso también lo vamos a ver que Jesús mismo hablaba. La carne quiere estar presente en las cosas de Dios. Pero no es. Y los discípulos lo vemos en todo el libro de los Hechos, que tenían una claridad muy clara de que su carne no es de aprovechamiento ninguno. De ninguno. Entonces, esa es cuando realmente nosotros, ¿por qué? A veces otra de las cosas que no entendemos, ¿por qué los apóstoles esperaban y siempre veían la necesidad de estar llenos, revestidos, ungidos, llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Qué es el pensamiento que tú tienes cuando quieres que Dios te llene? O cuando quieres, Señor, bautízame, o cuando rogamos y decimos, Señor, lléname de ti. ¿Qué es lo que realmente me hace a mí hacer esa oración? Ellos lo hacían porque realmente comprendían lo que eso significa. Porque cuando una persona pide que Dios le bautice, que Dios le llene, es que estás diciendo y tú entiendes que vives en un reino donde hay un rey, que Él quiere reinar. Y Jesús siempre, desde el principio hasta el final, Él quiere reinar totalmente en tu vida. Él quiere gobernar tu vida. Por eso necesitamos estar revestidos de lo alto, necesitamos estar llenos de Dios. ¿Por qué? Porque es la manera que Dios nos gobierna. Y cuando tú estás diciendo, Señor, lléname, Señor, bautízame, lléname de ti, es porque tú entiendes de que necesitas ser gobernado por Dios. Porque si no, sabes que tu carne también puede ser muy buena y hacer muchas cosas muy buenas, pero para el reino no sirven. La Biblia, Pablo nos enseña en Romanos, dice que las obras de la carne son enemistad contra Dios. Y dice, en la carne no se puede agradar a Dios. ¿Por qué decía Pablo, la carne no se puede agradar a Dios? Sabía de sobra lo que es vivir en una religión, donde dice que él era irreprensible, donde nadie podía decirle, ¿por qué has hecho esto? Un fariseo era una persona que era perfecto en sus hechos. Y Pablo era lo máximo de estas personas. Pero cuando se encontró con Cristo, comprendió lo que es la carne. Lo que dice, no se puede agradar a Dios. No podemos agradar a Dios en la carne. Y aquí lo vemos, justo lo habla claramente, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. Y una vez más le levanta y les hace ver estas cosas. Un poco más adelante, en 1 Corintios, en 4:20, porque si lees el capítulo 4, ¿no? En 7 primero dice, ¿por qué? ¿Qué te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Dice, si nosotros reináis, y ojalá reináis para que nosotros reinaremos también juntamente con vosotros. Pero Pablo ahí le habla y le dice, os habéis envanecido, les habla. Os habéis envanecido, os habéis enorgullecido, habéis hecho vuestro propio evangelio. Habéis apropiado de algo que no es vuestro. Y les habla al final y dice en el versículo 20, dice, porque el reino de Dios no consiste en ¿qué? En palabras, sino en ¿qué? En poder. No consiste en palabras. No consiste en nuestra vida, se tiene que manifestar el reino de Dios, donde realmente se ve una persona que está gobernada por Cristo, y no está gobernada por sus buenos morales, por sus buenos deseos, por sus buenas cosas, sino realmente es Cristo quien gobierna su vida, ¿no? Y ¿no? Yo aquí me había apuntado, dice, hablan de una fe sin que produjera una transformación real. Eso es lo que a los que ellos estaban yendo, y Pablo lo veía. ¿Por qué? Porque él venía de estas cosas, tenía una claridad. Por eso es nuestro apóstol de los gentiles. Muchas veces
lo mejor un judío discierne más estas cosas, ¿no? Pero nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles, los que no hemos... Y ahí recibimos, Pablo dice, el apóstol de los gentiles, él sabía de lo que le está hablando. Y una y otra vez le dice, no, cuidado. Dice, no os dais cuenta que estáis llevando algo que no transforma, que no cambia. En Mateo 13, otra de las cosas de lo que hablamos, de cómo ellos comprendieron la realidad del reino en las parábolas de Jesús y cómo Jesús se lo explicaba durante 40 días, es que veamos después cómo estaban dispuestos, vemos que lo entregaban todo, y cómo estaban siempre comprometidos en las oraciones, en todas las cosas. ¿Por qué? Porque ahí es donde se muestra realmente el valor que le damos al reino, ¿no? En Mateo 13, vemos cómo podían ver el valor incalculable del reino, ¿no? Dice, vamos a leer 44 y 45. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, al cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía, ¿no? Y la compró. Aquí Jesús habla del valor incalculable del reino, ¿no? Pero sabemos que como Jesús, cuando les hablaba a Nicodemo de que para que entrase uno en el reino necesita nacer de nuevo, dice, es necesario de nacer, y le decía, es necesario que el Hijo del Hombre que sea levantado para que todo aquel que en él crea no puede entrar en este reino. Y había una necesidad de que Cristo entregase su vida, y aquí lo podemos ver en la primera parte de la parábola. Si os acordáis en Filipenses 5, como Pablo dice, que él siendo Dios, ¿se hizo qué? Se hizo hombre, ¿no? Y aquí lo podemos ver, como si el hombre tiene algún valor, está en el corazón de Dios, porque Dios nos ama, no porque somos algo, sino porque Dios nos ama. Y el hombre tiene valor solamente en el corazón de Dios. Para el mundo no tienes valor. Ese mundo que tanto queremos, no somos de ningún valor. El mundo te quiere por interés, te quiero Andrés, como se dice. Pero Jesús nos ama y lo mostró dando su vida por nosotros. Y aquí lo vemos en la primera parte, en el 44, nos habla de ese tesoro, dice, pero que está escondido. Estamos ahí cubiertos en nuestro pecado, en nuestra maldad, totalmente separados de Dios. Pero Cristo vino a buscarnos, ¿eh? Y dice que compró aquel campo y nos escondió, ¿qué? De nuevo en él. Dice que es como en Génesis, si os acordáis, cuando habla, dice que de la costilla del hombre, ¿no? Hizo la mujer, nosotros surgimos, ¿no? Pablo habla, dice, ese es el misterio de la iglesia, que de alguna manera habla del matrimonio, y habla de esto, que nosotros surgimos de Cristo, ¿no? Estamos escondidos en Él estamos escondidos. Dice, fue y nos escondió de nuevo. Eso es lo que Cristo hizo. Pero cuando uno realmente comprende ese valor incalculable, eso se muestra en que, es como dice después, encontró la perla preciosa y que vendió todo lo que tenía para coger esa piedra, para tener esa piedra. Y lo vemos en el libro de los Hechos, vemos los discípulos entendiendo el reino o no lo entendían. Con una claridad se mostraba en su vida de que estaban dispuestos a ¿qué? A todo. Y sobre todo lo ves en la vida de oración, de lo que hablamos. Ahí es donde se ve muchas veces el valor que le damos al reino, ¿no? ¿Qué valor le doy? ¿Cómo es mi vida? ¿No? Lo vemos ahí. Esas son cosas que nos tienen que hablar, porque ahí está, si queremos que el reino, esa es la gran comisión que Dios nos ha dado, dice, de predicar el evangelio, de llevar eso para lo que estamos los cristianos en este mundo. No hay otra razón. Dice,
lo vemos, ¿no? Aquí me había apuntado, la perseverancia que tenían en la doctrina de los apóstoles. Esa perseverancia tenía que ver con el valor que le daban al reino. Si una persona no persevera en lo que Jesús dice, es porque es ese valor que le da, ¿no? Jesús decía, mirad cómo que huís, porque con la medida que mides, te será medido. Y nosotros muchas veces se muestra en la manera que nosotros huimos, atendemos lo que Dios habla, se muestra el valor que le damos a las cosas. Entonces dice, perseveraban en la doctrina, ¿no? El otro día alguien decía, y es algo que a veces, no, que estoy muy ocupado para leer la Biblia. Pues si estás muy ocupado para leer la Biblia, ya no hay nada, ¿no? Ese es el valor que le das. Entonces, son cosas que tenemos que perseveraban en la doctrina, en las oraciones, ¿no? Es en la comunión, en las cosas. Ahí es donde se muestra que le priorizas lo que es el reino de Dios por encima de todo, ¿no? La devoción, la perseverancia demuestran que el reino de Dios era su tesoro, algo que valía la pena, algo por lo que valía la pena renunciarlo todo, ¿no? En Romanos 14 vemos una enseñanza de Pablo. Aquí en este capítulo, en el capítulo 14 de Romanos, Pablo habla de los débiles de la fe, ¿no? Y es algo que, ¿no? Desde siempre es lo que, de alguna manera, es algo que Jesús nos enseñaba. Es lo que lo vemos en la importancia de que uno se niegue a sí mismo, ¿no? Y nos negamos porque comprendemos lo que es el reino y el valor que tiene. Si yo no comprendo el valor del reino de que tiene, difícilmente me voy a negar a nada, ¿no? Y aquí a Pablo hablándole, porque había cuestiones de que uno decía, pues yo soy libre, ¿no? Yo sé que comer lo que tal, pues a mí no me condena ni me hace nada, que el otro que no sé qué, pero Pablo les hablaba, bueno, pues a lo mejor no tienes que comer sabiendo que le sirve de tropiezo a ese tu hermano. Les hablaba de estas cosas, las cosas que tú a veces puedes servir de tropiezo y tal, y les dice esas palabras porque en 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni qué, ni bebida. El reino de Dios no tiene que ver con cosas, no toques esto, no cojas aquello, no ese tipo de cosas. La libertad que Cristo nos ha dado tenemos que comprenderla. Dice, sino justicia, paz y gozo, ¿qué? En el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, es comprender que esa justicia que Cristo nos impregnó al morir por nosotros en cruz, declararnos justos, ¿qué valor tiene para mí? ¿No? Soy capaz de, no, como Pablo ahí razona en ese capítulo, de dejar que uno se pierde por lo que yo como, o dejar que, y cerrarme en mi derecho, decir, bueno, ¿qué malo hay en esto? Esas son las cosas que uno la hace y vemos que en el libro de los Hechos que los apóstoles decían porque comprendían lo que es el reino, comprendían que es un reino de perdón, que es un reino de amor, que es un reino de, bueno, que no tiene nada que ver con lo que ellos vivían. Tenían esa claridad, ¿no? En Mateo, bueno, eso ya lo hemos comentado, no lo vamos a leer para que no se haga muy tarde, pero en Mateo 13:24 nos habla del trigo y la cizaña, ¿no? Y después en Hechos 20, así por encima solamente leemos cómo Pablo vemos que tenía esa claridad de lo que hablábamos antes, de que
El reino de Dios es como Jesús le hablaba, tenían que así como Él siembra la buena semilla, también el enemigo va a querer que sembrar la suya. Siempre va a haber, como vemos, tanto por fuera como con los gobernantes, con las cosas que iban en contra, pero también va a haber, Pablo, él le dice que dentro, entre vosotros, dice, van a ser personas que, como vemos en Corintios, que querían tener su propio evangelio. Es una realidad. Eso es algo obvio que sugiere, que surge, ¿no? Pero él le aconsejaba a lo que eran los ancianos, lo que era tal, cómo es la manera de combatir esas cosas, ¿no? Vamos a leer en Hechos, en 20, y vamos a leer desde... Pablo aquí se está despidiendo, ¿no?, de los discípulos ahí en Mileto, que tal, y dice, vamos a leer desde 28, dice, por tanto mirad por vosotros y por el rebaño en que, y otra vez vemos, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, al cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé. ¿Ves? Pablo habla desde la certeza, desde la seguridad. Dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí, ¿a qué? A los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no os he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo ¿a qué? A Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia entre ¿qué? Entre los santificados. Es la palabra de Dios, es la que tiene poder para ¿qué? Para sobreedificarnos. Y cuando uno está ahí, Pablo dice, os encomiendo ahí al Espíritu Santo, a la palabra, para poder ¿qué? Seguir adelante, ¿no? Y poder realmente crecer y poder discernir. Y Dios sabe por qué permite estas cosas, ¿no? Y que siempre pues ha sido para madurez, ha sido para ayuda y poder también discernir. Pero Pablo tenía esa claridad que Jesús hablaba, Pablo la tenía. No se faltaba, no, que me fue rebelde, no, sabía. Dice, yo sé que eso ocurrirá y eso pasará. Entonces, son cosas que están ahí, ¿no? Y ahí vemos como cosas como cuando Jesús hablaba, ¿no? Dice, el enemigo, hablando de Satanás, dice que siembra la cizaña, ¿no? Y que los hijos del malo, dice que van a crecer junto a los hijos del reino, ¿no? Y Pablo mismo habla de lobos rapaces y habla de hombres que se levantan entre vosotros mismos, ¿no? Vemos que el daño que causan, dice que se parece en la parábola de por qué causan un daño, porque como habla ahora la parábola de Jesús, dice que se parece al trigo, que es muy parecido, que muchas veces, bueno, puede haber mucho parecido con lo que hablábamos antes acerca del humanismo, es algo muy parecido al trigo, ¿no? Pero se diferencia realmente en lo que es la esencia. Dice, y Pablo le habla, dice que va a querer desviar la iglesia a falsas doctrinas y falsas ¿qué? Enseñanzas, ¿no? En algo parecido, en algo que... Pero entonces yo tengo que entender la necesidad que tengo de estar en la Escritura, de estar tal, porque a veces pensamos que es muy fácil caer en estas cosas, muy fácil, ¿no? Vemos que Jesús le prohibió de arrancar la cizaña antes de tiempo para no dañar ¿qué? El trigo, y vemos cómo Pablo enseñaba que la manera de no dañar trigo es que lo que son los líderes, lo que son los ancianos, tienen que predicar que
la palabra, de permanecer en la doctrina de los apóstoles, porque es lo que realmente va a hacer, es la verdad lo que te va a hacer perseverar y no contagiarte con la mentira. Es la manera que nos libramos, ¿no? Pablo le dice a los líderes, dice, deben alimentarse de la palabra de Dios y estar alerta para proteger la iglesia de esta realidad. Es lo que le estaba diciendo. Entonces, lo que hablamos en todo el libro de los Hechos es algo que lo vemos continuamente. Vemos los discípulos viviendo el reino, llevando el reino adelante. Entendían con claridad que es a través de la oración, es por medio de la predicación, pero en el poder del Espíritu Santo. Es algo que lo vemos, ¿no? Entonces, yo lo que quería animar, pues eso, que podemos leer el libro de los Hechos, pero leerlo con ese corazón de aprender, ¿no? De querer estar en lo correcto, no vivir un evangelio, pero que digo que parece que a veces, bueno, todo se resume que el evangelio parece que es, yo he creído en el Señor y voy a la iglesia. Eso no es el reino, es algo mucho más, ¿no? Es ese compartir, ese saber nuestras necesidades, mira, pues tiene que haber un equipo y eso tiene que existir, ¿no? Vemos que en cada ciudad dice que había, Pablo cuando había un equipo y había una tal, pues el hombre iba a otro sitio y otro sitio y otro sitio, ¿sí? Pues que Dios os bendiga y que podemos pues meditar en estas cosas. Amén. Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi corazón.